buscar en sus Biblias el libro de Santiago, lo puedan tener allí, y comenzamos entonces con una oración. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos das en tu infinita gracia y misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, nos has permitido llegar aquí a tu iglesia, Señor, a poder reunirnos para alabar y glorificar tu nombre por medio de los cantos, Señor, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y también por medio de lo que va a ser el tiempo de la exposición de tu palabra. Padre, reconocemos, Señor, las imperfecciones en este servicio. Señor, sabemos que hay muchas cosas que están sucias por causa del pecado, Padre. Pero te pedimos perdón por eso y reconocemos, Padre, que podemos acercarnos a ti por medio de Cristo, Señor, que es nuestro Redentor, Señor, y mediador entre... eres quien es nuestro mediador, Padre. En este tiempo, Señor, te pedimos para que tu palabra, que va a ser expuesta en este tiempo, Señor, pueda ser clara, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser exhortados por ella, que tu Espíritu Santo, Padre, llegue a nuestros corazones, Señor, para mostrarnos aquellas cosas, Señor, que necesitamos aprender en este día. Gracias, Padre, por todo, y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted puede ver en su Biblia allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para el día postrero. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado y vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Señor, bendiga su palabra en este día. Pueden tomar asiento. Semana pasada estuvimos viendo la parte final de lo que era el capítulo 4. Y algo interesante que Santiago hablaba era el hecho de no hacer planes si no se tomaba en cuenta a Dios. O mejor dicho, no jactarse del día de mañana. ¿Por qué no había que jactarse? Porque dice la vida tiene una incertidumbre, o hay una incertidumbre en la vida. Y lo primero que habíamos visto era que no se puede planificar, o uno no se puede jactar del día de mañana o planificar no tomando en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos nuestros pasos. Y eso es lo que Santiago le decía aquí a la gente de la diáspora. Dice, ustedes planifican y dicen, vamos a hacer negocio y tendremos tanta ganancia. Pero no sabes, o no has planificado, o no has contemplado y decir, si el Señor quiere. Solamente, dice Santiago, se va a hacer la voluntad del Señor. Y eso lo veíamos en versículo 15, que dice, debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y él terminaba su exhortación y les decía, ¿persisten todavía en la arrogancia? ¿Persisten todavía en seguir pensando que ustedes pueden planificar sin tomar en cuenta a Dios? Algo práctico que habíamos visto era que el problema no es planificar, debemos ser organizados. El problema era que estas personas hacían planes dejando afuera al Señor Todopoderoso. Entonces eso nos lleva al tema del día de hoy, que es una advertencia, más que una exhortación, una advertencia hacia los opresores. ¿Por qué? El Señor se va a encargar de ellos. Así que vemos lo primero aquí, en los primeros versículos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que van a venir. Nosotros tenemos aquí, después de todo, lo que mencionaba hace un rato, a modo resumido, todo lo que hemos visto
que aquí el apóstol ha estado exhortando, tanto en el capítulo anterior como en la epístola en general. Él le dice a la iglesia de la diáspora y les ha mostrado cómo el Señor los ha cuidado, cómo los ha sustentado, cómo les dice, planifiquen tomando en cuenta a Dios. Dice, no sean arrogantes. Y ahora él cambia de tema a enfocarse hacia los ricos. Y él se va a dirigir a este asunto que está causando una gran congoja o está afectando de una gran manera a la iglesia. Si podemos recordar algo, la situación en la cual se encontraba esta iglesia, ellos son la iglesia de la diáspora, es decir, estaban esparcidos por todo el imperio, por todos lados, y posiblemente debido a la persecución, al asesinato de Esteban. Matan a Esteban y ellos entonces se dispersan. Así que es una iglesia que no tenía nada, o personas que estaban dispersas, que no tenían posesiones. Algunos habían perdido a sus padres, algunas mujeres simplemente eran viudas, había muchos huérfanos, había mucha necesidad. Entonces Santiago aquí va a inmiscuirse en este asunto, que es una carga para ellos. Y él les va a mostrar esto y les está diciendo esto que vamos a ver. Dice, es una dificultad. Pero él les va a mostrar también que va a haber esperanza en lo que se va a ver. Y él llega al punto y les dice, ¿sabes? ¿Qué es eso que tanto está molestando? Adicional a todo lo que hemos visto en la epístola. Dice, los ricos se están oprimiendo duramente y abusando de los pobres, de aquellos desvalidos, aquellos que no tienen. Pero para entrar un poco, para empezar a argumentar un poco respecto a este tema, sería bueno tomar en cuenta lo siguiente. No sé si usted lo había pensado anteriormente o lo pensó ahora al leer esta parte de la epístola de Santiago. ¿Es malo ser rico? Esa es la pregunta que surge. ¿Es malo ser rico? Hoy día usted puede ver, usted puede escucharlo en medio de las redes, puede escucharlo en cualquier lado. Muchos evangélicos están haciendo el llamado a que el cristiano tiene que ser pobre. No sé si usted ha escuchado eso. Pero no hay evidencia bíblica para eso. Más bien lo que vemos es que Pablo dice, el que trabaja, o poniendo el obrero es digno de su salario, y si lo ponemos de manera inversa, todo aquel que trabaja, o el que no trabaja que no coma, así que el que trabaja que sí coma. Pero esa idea de que el cristiano debe ser pobre no se halla en las Escrituras. Más bien es teología de la liberación. ¿Qué significa eso? Que por medio de liberarte de tus riquezas mundanas o de tus bienes materiales, tú tienes acceso más fácil a Dios. Eso nació aquí en Latinoamérica y no es bíblico. Entonces el punto es que eso se habla aún en las iglesias evangélicas. Así que, como les decía, para ir viendo un poco de este tema, ¿es malo ser rico? Vemos que la Biblia no está hablando de eso, porque si no sería contradictorio en lo mismo que vemos con Abraham, con Isaac o con Jacob, que tuvieron muchas riquezas. Pero voy a dejarlo hasta allí para ir desarrollando más la idea en un momento. El tema aquí entonces sigue. Si ser rico no es malo, ¿por qué entonces hay textos donde Jesús reprende duramente a los ricos? Acompáñame a Marcos, capítulo 10. Versículos 17 al 27. No lo leeremos todo. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Y dice, versículo 17, hablando acerca del joven rico, dice que este hombre rico se le acerca a Jesús. Versículo 18, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno. Los 10 mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hasta allí pareciera que todo está bien, ¿no? Porque el muchacho, el joven rico, le dijo que él había hecho todo eso. Dice, yo he hecho todo esto desde mi juventud.
¿Qué dice versículo 21? Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahí lo ves, dirán algunos. Dice que debes ser pobre para acceder al cielo. No, no lo dice. Dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo entendemos esto? Entonces, la clave está aquí en los versículos del 18 al 22. Dice, él se afligió por la palabra, por esta palabra, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí el punto con él es que su verdadero Dios era el dinero. Su verdadero Dios era la riqueza, porque dice, él tenía muchas riquezas. El problema que vemos con el joven rico es que él no estaba enfocado en Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos del capítulo anterior, la semana pasada? No tomaba en cuenta a Dios para sus planes. Acá el joven rico, no tomaba en cuenta a Dios en su vida. Yo he cumplido todo. No, no has cumplido todo. Tienes un gran Dios en minúscula, tus riquezas. ¿Pero por qué digo eso? Algunos pueden pensar también que eso es demasiado, estirar demasiado el texto. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos del 6 en adelante. Y dice, pero gran ganancia es, ¿qué cosa? La piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué tenemos aquí? Aquí podemos ver varias cosas. Lo primero, dice piedad acompañada de contentamiento. Estamos hablando entonces de una vida cristiana que debe estar acompañada de ese contentamiento que solo puede dar el Señor. 2, dice, nada hemos traído. 3, contentos con el sustento y abrigo. Lo que usted y yo tenemos es suficiente, es necesario, es lo básico. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos hace un rato. Pero aquí viene el problema. Y dice, buscan enriquecerse. El problema no es trabajar. El problema no es trabajar arduamente. El problema aquí es que buscaban enriquecerse porque caen en tentación. Y aquí hay una gran diferencia entre el fruto del trabajo y el buscar por medio de violar o quebrantar los mandamientos del Señor, hacerse rico. El asunto entonces va que el apóstol aclara aquí, el apóstol Pablo dice, aquellos que buscan enriquecerse. Dice, caen en lazos del enemigo. Vamos a ver un texto. Proverbios 23. Versículos 4 al 6. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Desiste de qué? De hacerte rico. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas como las de águilas, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. ¿Cuál es el punto con esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? Estos hombres que vemos en la epístola de Santiago no estaban tomando en cuenta al Señor. Eran ricos,
Vamos a ver más adelante que estaban oprimiendo, estaban abusando de aquellos que trabajaban para ellos. Y esas personas se encontraban dentro de la iglesia. Pero sabe que aquí, en esta sección que hemos visto, hay algo muy práctico. Y me hace pensar lo siguiente. Cuando hay que trabajar, debemos trabajar arduamente. El Señor va a bendecir su arduo trabajo. Eso es así. A veces sería bueno, trabajé más, me estoy esforzando, quiero un ascenso. A veces no pasa. Y es posible que no pase. Pero usted debe estar contento, mi querido hermano, que el trabajo que está haciendo no es para los hombres, es para Dios. A veces la respuesta, ¿sabe dónde se encuentra? En no endeudarnos para que alcance más. Vemos entonces que no hay problema si a veces no recibimos ese ingreso o ese aumento que quisiéramos, mientras que nosotros sepamos y tengamos presente que lo que estamos haciendo es para el Señor. Debemos mantenernos fiel a Él trabajando. Eso sí, en eso de esforzarse en trabajar, si sus ingresos aumentan, como decían los puritanos, no se olvide del Señor. Y ellos dicen que ellos trabajaban arduamente una y otra vez. Y al final de sus vidas, cuando ellos veían todo lo que tenían, dicen, he trabajado tanto que ahora veo que el Señor me ha bendecido. Pero no se vanagloriaban. ¿Por qué todo esto? Ay, te saliste un poco del tema. Bueno, es posible que se vea así. Y quería tomar eso para mencionar este punto, para entender bien lo que se está diciendo acá. ¿Por qué? Porque el dilema aquí que Santiago está tocando es que estas personas que sí estaban violando todo este tipo de cosas, todo lo contrario a lo que he mencionado, por medio de las ganancias deshonestas. ¿Cómo es la ganancia deshonesta? Explotando a aquellos que trabajan para ellos. Dice, los oprimen, violan la ley de Dios. Y esto es consistente con la epístola. ¿Sabe por qué? Porque si se acuerda, Santiago menciona, es posiblemente que está hablando de los mismos ricos de capítulo 2. Algunos dicen que los ricos de capítulo 5 no están dentro de la iglesia. Otros dicen que unos sí y otros dicen que no. Otros dicen que son los mismos del capítulo 2. Esa parte no la sabemos. Pero ¿sabe? No toman en cuenta a Dios, esa es la característica de ellos. Dice, estos ricos están opuestos porque están violando los mandatos de Dios. Y el término aquí que Santiago va a estar usando, él les dice, deben llorar a gritos. Prácticamente les dice, aúllen por las calamidades que están por venir en el futuro. Estas personas dejaron a Dios a un lado. Estos ricos dejaron afuera a Dios. Oprimen posiblemente a sus propios hermanos. Posiblemente. Acumularon muchas riquezas o muchas propiedades. Y dice que aún se han dañado. Santiago dice, se han enmohecido. Sus ropas dice que están comidas. Usted y yo tenemos ropa guindada que a veces hay que lavarla porque ya estuvo guardada durante todo el año, ¿cierto? Pero tenemos más de una túnica, más de un par de zapatos. Estas personas dicen que tenían tanta ropa que su ropa estaba rota ya de todos los bichitos que se le habían comido. Dice, tanto oro, tantas riquezas. Dice que la plata, la NBI dice que estaba oxidada. La plata y el oro se oxidó. Ellos, dice, sus propias riquezas van a testificar. Yo me imagino que eso es una figura, obviamente, porque la ropa no habla.
El oro no habla. Y diciendo, yo estuve tanto tiempo encerrado en tu closet, por decir algo. Y tanta gente que tenía hambre y no compartiste. Aquellos obreros que estaban contigo, no les pagaste. Y pasaron hambre, pasaron frío y tú acumulando. Por eso hay palabras, o las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y él va a mencionar algo en contra de los ricos. Y dice, ¡ay de vosotros, ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada de aquel hombre que dice, tengo todas estas riquezas, tengo tantas cosechas, voy a decir a mi alma, oh, cuánto yo tengo aquí, cuánto he crecido, cuánta abundancia tengo? Y dice, insensato, hoy van por tu vida. Exactamente lo mismo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Trabajemos, no atesoremos. Es importante pues tomar en cuenta también esta advertencia, pero también tener cuidado de pensar que hay una condena con todos los ricos, sino es con aquellos que están en oposición a Dios, aquellos ricos que no toman en cuenta a Dios. Déjeme darle un ejemplo. En la tumba de quién fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Fue sepultado en la tumba de un hombre rico que cedió su sepulcro. Entonces, algunos ricos, puede que sean pocos, pero algunos ricos entrarán en el reino de los cielos, porque depende de la pobreza, acá que dice, aquellos pobres en espíritu. El Señor va a escuchar el clamor de todas estas personas que han sido oprimidas. Versículos del 4 al 6. Nos dicen, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Tenemos entonces a estos opresores, como mencionaba, posiblemente lo mismo del capítulo 2, aquellos que los llevaron a juicio. De manera que entonces en esta sección vemos qué es lo que estaban haciendo. No les estaban pagando por su trabajo. Los trabajadores les pedían sus salarios y los ricos los ignoraban. Ellos tenían una vida de lujo y placer, dice, para el día de la matanza. ¿Sabe lo que realmente dice también una traducción alterna en la NBI? Dice, sus corazones estaban tan llenos como para el día de la matanza o como para el día del banquete. Recuerde que cuando había una boda o había un festín, dice, vamos a tener una matanza. Aquellos que están más familiarizados con la vida del campo, una matanza significa mucha comida. Vamos a matar el puerco más grande, vamos a matar la vaca más grande y come toda la familia. Dice, han acumulado tanto como para el día del banquete. Vemos aquí entonces que esto es una abierta violación a los mandatos de Dios. ¿Qué mandamiento se está violando aquí? Bueno, el 8º mandamiento nos habla, no hurtarás. Y sus implicaciones, si usted quiere saber un poco más las implicaciones, puede revisar el Catecismo Mayor de Westminster, preguntas 141 y 142. Y ellas aquí menciona lo siguiente, dice que no solamente nos habla de no hurtar, sino que hay que pagar lo que es debido a cada uno. Y ellos estaban quebrantando aquí este mandamiento, no estaban pagándole a sus obreros por haber trabajado, por haber cosechado sus campos. Pero por otro lado,
Si usted ve el versículo, dice, el cual por engaño no les ha sido pagado. Puede ver allí que dice también la pregunta 142 del catecismo, dice, se debe evitar, o este mandamiento prohíbe el fraude, la opresión o la extorsión. Así que ellos estaban quebrantando la ley de Dios. Pero saben, aquí también hay algo para usted y para mí el día de hoy. Estamos viviendo en un mundo donde a usted ni a mí se nos puede retener la quincena, ¿cierto? Pobrecita la empresa que quiera retenerle la quincena. Usted nada más va al Ministerio de Trabajo y ¿qué pasó con la quincena? No, paga. No, es que no vino a trabajar, no importa, paga. Porque no pueden hacerlo, no se puede hacer. Hay derechos, vivimos en una sociedad de derechos. Pero esta sociedad de acá que está en la Biblia es totalmente diferente. Hay algunos casos en que hay personas que tienen que trabajar horas extras. A veces las empresas están buscando la manera para no pagársela. O van a buscar otros motivos o van a desviar cómo pagarle menos con tal de perjudicarlo. Más aún, ahora que ya han habido aperturas, algunos han sido reactivados, pero no están trabajando al 100%. Hay ajustes salariales. Las empresas, algunas están buscando cómo cómo ahorrarse más ellos y perjudican al empleado. Y lo que hacen es abusar. Y como la situación económica es muy mala, a veces los obreros que dicen, yo mejor me conformo con lo que tengo para que no me despidan. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. En otros casos, esa injusticia es tan grande que raya en la explotación laboral. Pero, mi querido hermano, déjeme decirle algo. Siga haciendo su trabajo. Siga haciéndolo. Ya sea que su cheque sea chiquito o sea grande, siga haciendo su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque los explotadores, si es lo que usted está viviendo, y los deshonestos no se escapan de los ojos de Dios. Tenga la total confianza que Él se va a hacer cargo de sus opresores. Una de las cosas que dice Proverbios capítulo 6, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabe cuál es una de esas? Dice, el corazón que habla cosas mentirosas, el corazón que maquina maldad. Es decir, que estos explotadores es una de las cosas que el Señor aborrece. Eso nos debe dar paz, mi querido hermano. Porque el Señor es quien debe tomar en cuenta, quien va a tomar en cuenta todas estas cosas. Déjeme leerle 2 textos para esto. Isaías, capítulo 10, versículo 2. 1 y 2. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Ahora entiende por qué Jesús dijo, ¡ay de vosotros ricos! Porque teniendo y viendo que hay personas que pasan dificultades, y más como lo vemos acá, que dice, no han querido pagarle. Dice, ¡ay de aquellos! Así que usted y yo, como buenos cristianos, confiamos en el Señor. Y eso es peor para aquellos opresores. El libro de Amós,
Déjeme leérselo. Ese va a ser un poco difícil encontrarlo si se le pegan las páginas. Está chiquitito. Está antes de Jonás. Amós 4, versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán. ¿A quién le está llamando vacas de Basán? A Israel. Dice que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Creo que es este mismo profeta que dice, no, es otro profeta que dice, por tantos pecados que ha cometido este pueblo, por 3 pecados, y por el 4 no los voy a perdonar, por las injusticias. Nosotros tenemos un Dios justo. Así que usted y yo debemos estar tranquilos. Y eso lo vamos a ver las próximas semanas, si el Señor lo permite, en esos versículos, donde dice, sed pacientes y orad. Pero nos mantenemos en esta parte. El Señor es quien debe encargarse de todo. Mi querido hermano, las dificultades son parte de nuestra vida. Usted y yo no podemos pensar que la vida cristiana no tiene dificultades. La vida cristiana tiene una cruz. Y estas dificultades, estas pruebas, nos ayudan a estar en mayor dependencia de Dios. Usted que tiene todavía o que no está trabajando, porque dice que del 100% solamente el 40% regresó a trabajar. En este tiempo que usted está sin trabajo o con el salario recortado, ¿no ha visto más la mano de Dios sustentándolo? ¿No ha podido ver la mano poderosa de Dios en este tiempo? Porque las dificultades nos llevan a depender más y más de Él. Pero por otro lado también podemos ver, o como les decía, de manera providencial, Él nos ha cuidado, nos ha sustentado todos estos días. No ha habido un solo día que no podamos decir, sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay nada nuevo bajo el sol. La gente de la diáspora tenía sus opresores, nosotros tenemos nuestros opresores. Pero Santiago aquí le dice, están trabajando, síganlo, sigan haciéndolo. Sean confortados. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha a su pueblo. Usted puede tener la seguridad de que Él escucha. Lo dice el versículo 4 al final. El clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Eso es reconfortante. Concluyo con esto. ¿Qué hemos podido ver el día de hoy? Estas personas o estos ricos estaban oprimiendo muchas personas aquí. Estaban pasando dificultades económicas, posiblemente sociales, viudas y huérfanos. Y estaban trabajando algunos de ellos y los ricos no querían pagarle a ellos. Acumularon riquezas y dice que esas riquezas van a atestiguar en contra de ellos. Y estas personas clamaron a Dios, así como cuando el pueblo clamó en Egipto, dice, y Dios escuchó el clamor de ellos. Dice, Dios se va a encargar de ellos. Dios le va a pagar su retribución a todos aquellos injustos e impíos que abusan de los desvalidos. Porque dice que Dios, que es padre de viudas y de huérfanos. Bueno, padre de los huérfanos, cuida de las viudas. Una breve aplicación.
Acompáñenme rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 8. Hablamos de las riquezas, del trabajar, pero ya sea rico, ya sea pobre, en ambos bandos encontramos arrogantes, encontramos gente que no tienen interés en Dios. Aquí Proverbios, versículo 10. En la totalidad de Proverbios nosotros podemos ver que nos exhorta a buscar el camino de Dios, a buscar el camino de la sabiduría. Y dice al principio, la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí vemos Proverbios 8:10 que dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y él empieza a desarrollar, es mejor la sabiduría, es mejor buscar el camino antes que las riquezas. ¿Sabe por qué? Usted y yo atravesamos dificultades y el dinero no las resuelve. Lo único que puede confortar nuestras vidas es el Señor por medio de su palabra, por medio del obrar del Espíritu Santo que conforte nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, sellados por el Señor. Y es más, la próxima semana que celebramos Santa Cena, recordamos, dice, aquella señal del pacto. Él nos oye, Él nos cuida y nos sustenta cada día. Si usted me acompaña brevemente a un versículo en el libro de Jeremías. Capítulo 29. Versículo 12. Dice así, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, que dice, y yo os oiré. El Señor nos oye, mi querido hermano. Usted puede tener la tranquilidad de que el Señor nos oye, pero ya sea por medio de en su trabajo, opresión o dificultades en la vida cristiana, pruebas que esté atravesando en estos momentos. Todo puede ser visto desde una parte práctica. El libro de Apocalipsis, en capítulo 19, nos da unos rayos de luz de todo esto que nos espera hacia el futuro, para todos aquellos que hemos confiado en el Señor. De versículos del 1 al 8 nos dice, después de esto y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor, son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué puede ver aquí? La iglesia estuvo pasando por un tiempo difícil. No voy a entrar en escuelas escatológicas o perspectivas escatológicas, sino ver lo que vemos aquí. La iglesia siendo perseguida y el Señor encargándose del enemigo de la iglesia. Dice, el Señor ha vengado la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron, ¿quiénes son esos? Dice los creyentes. Y vamos a ver, dice, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron a tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así como grandes, pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero
y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Por qué dicen tanto aleluya? Dice, alabado sea el nombre de Dios, porque Él los ha vengado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero no termina allí en ese punto y coma. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que pasar ahora mismo? Hemos visto todo esto hacia el futuro. El Señor nos va a vengar. Tengo que inclinarme hacia el Señor porque me cuida. Todo eso es cierto. Pero ¿qué dice al final del versículo 8? El lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el Señor nos cuida, nos sustenta todos los días, sino que debemos vivir correctamente, como nos dice su palabra. Proverbios capítulo 2 dice, ¿quieres entender sabiduría y doctrina? Dice, presta tu oído, como le digo a los niños a veces, e inclina tu oído a mi sabiduría y a mi consejo. Y de esa manera entendemos lo que es sabiduría y podemos entonces poner en práctica lo que son las buenas obras, porque para eso hemos sido llamados. Es un gozo saber lo que vendrá, pero usted y yo también tenemos la responsabilidad de vivir como se nos manda, alabando y glorificando a Dios en todo. Así que, hermano, por más difícil que sea lo que usted está viviendo el día de hoy, siga confiando en el Señor. Nuestras lágrimas serán enjugadas. ¿Sabe cómo termina el libro de Apocalipsis? Que espero que también sea nuestro clamor. Ven, Señor Jesús. Ese tiene que ser nuestro clamor, porque queremos estar con Él en gloria. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, y el tiempo que nos has dado con ella. Señor, poder meditar en este tiempo acerca de, Señor, que en la iglesia, Señor, en la diáspora, todas estas personas eran oprimidas. Tú las sustentaste y las cuidaste. Y de la misma manera, Padre, pasa hoy día. Tú nos cuidas y sustentas cada día, Señor, en medio de las dificultades. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder caminar contigo como nos dice tu palabra. Padre, dale ánimos y fuerza a mis hermanos, Señor, que están pasando dificultades, Señor, o alguna necesidad. Padre, ayúdalos y fortalece su fe el día de hoy. Gracias, Padre, por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.